¿Recuerdan qué libro estamos estudiando? El primer libro de Samuel estamos estudiando y hemos visto, pues ahora sí que puras tragedias, a excepción del llamado de Samuel, el nacimiento de Samuel, pero hemos visto cómo el pueblo de Israel estaba atravesando algo complicado en su vida, en la vida de este pueblo escogido por Dios. Ya miramos las fallas de los sacerdotes. La último miércoles que vinimos, nuestro hermano Víctor, que no lo veo, falló el día de hoy, nos habló sobre cómo se perdió una guerra, cómo se perdió el arca del pacto. Así que puras tragedias en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Recapitulando, en el capítulo 4, pues Israel pierde ante los filisteos. En el capítulo 5, los filisteos se llevan el arca y vimos también a grandes rasgos que se dieron cuenta del poder de Dios. Cuando se habían llevado el arca, los dioses de estos paganos caían ante el arca, ante el poder de Dios. Y no solamente eso, se dieron cuenta de que con Dios no se juega, porque empezaron a tener enfermedades raras. La Biblia nos dice en los capítulos 5 y 6 lo que estaban viviendo estos paganos. Y entonces hoy veremos que decidieron hacer algo, porque ellos vieron algo que los israelitas habían olvidado quizá, que con Dios no se juega. Vimos estas tragedias constantes del pueblo de Israel, pero hoy la historia da un giro. No voy a decir de 360 grados porque entonces quedarían en el mismo lugar, pero da un giro impresionante. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y no es por decisiones exclusivamente del pueblo de Israel, sino es por la misericordia de Dios lo que vamos a estudiar el día de hoy. Podemos ver el título de nuestro sermón en las pantallas. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy vamos a estudiar 1 Samuel capítulo 7, todo el capítulo. Vamos a tratar que nos alcance el tiempo, está un poquito extenso, pero nos vamos a ir lo más rápido posible. Y a través de el capítulo 7 de 1 Samuel vamos a encontrar 4 señales de un corazón donde Dios vuelve a gobernar. A través del capítulo 7 de 1 Samuel vamos a encontrar 4 señales de un corazón donde Dios vuelve a gobernar. Y hablando de gobernar, voy a ir a ingobernable. ¿Alguna vez les pasó, o a lo mejor se van a acordar, o los que tienen hijos adolescentes me van a entender? ¿Alguna vez su padre les dijo esta típica frase de: te estoy diciendo algo y parece que te entra por un oído y te sale por el otro? ¿Alguien lo recuerda o lo ha mencionado a sus hijos? Pues parece ser que el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Todo lo que Dios había hecho por ellos, lo que se les había dicho, les entró por un oído y les salió por el otro. Hay algo muy peligroso. Y quizá para los que son cristianos, para los que son nacidos de nuevo, a lo mejor lo van a entender. Pero hay algo más peligroso que vivir alejado de Dios. Toda la gente que está afuera, que no es cristiana, que no conoce al Señor, hay algo más peligroso que eso, ¿sabían? Y es creer que tú estás cerca cuando estás viviendo en rebeldía. Así como cuando le dices a tu hijo las cosas que van a pasar o que no haga o que sí haga y no las hace, que le entra por un oído y le sale por el otro, eso es más peligroso que estar lejos de Cristo. Creer que estás bien y no lo estás. Pero hay algo aún más peligroso y es escuchar a Dios
y no hacer nada. Y hay algo todavía más peligroso, más enorme el peligro. Cuando eso que Dios está diciendo que es pecado, cuando tú conoces la verdad y sabes que es pecado, pero haces tanto caso omiso que ya no te incomoda. Y si ese pecado deja de incomodarte, quizás no es que dejó de ser pecado y ya cambió, sino tú te has acostumbrado a tu pecado. Y cuando te acostumbras al pecado, puedes venir aquí, puedes cantar, puedes orar, puedes levantar tus manos, pero sales de aquí y sigues igual. Y no porque Dios no te esté hablando, porque hay gente que siente como, no, es que Dios no me habló hoy con la prédica, o Dios en toda la semana no me habla, sino que tú has aprendido a oír, pero no quieres responder. La vida espiritual del pueblo de Israel no se perdió de golpe. Hay un camino enorme desde que fueron liberados de Egipto hasta el día de hoy y en toda la historia. Su vida espiritual fue quebrándose constantemente. No fue de un día para otro. Pero Dios, en su gran misericordia, vuelve a hablarles, a despertarlos. Y el día de hoy mi deseo al hablarles esta porción es que también Dios nos despierte en su gran misericordia. No va a ser mi afán señalar a nadie exclusivamente, pero todo esto me habló a mi vida. Esto es para señalarme a mí. Pero si el día de hoy Dios habla también a ti, espero que seas honesto con Dios. Ya miramos lo que pasó entonces en la historia. Pierden la batalla, pierden el arca, los sacerdotes murieron, nace un bebé y la esposa de este sacerdote le puso un nombre y dijo, Icabod creo que dijo, ¿verdad? Déjenme regreso. Icabod, porque la gloria de Dios los había dejado. Y el día de hoy vamos a ver cómo la gloria de Dios vuelve a gobernar la vida y los corazones del pueblo de Israel. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 7 y vamos a comenzar a darle lectura del verso 1 al verso 3. Voy a darle lectura. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y el 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Estos primeros 3 versículos creo que son demasiado claros, no hay mucha explicación de lo que todavía estaba viviendo después de la pérdida de la batalla el pueblo de Israel. Dice que Israel se lamentaba en pos de Jehová. No dice Israel se arrepintió de todo corazón ante Jehová, ¿verdad que no? Dice que se lamentaban, lloraban. ¿Pero qué podían lamentar? Que habían perdido la guerra, que habían perdido hombres, que habían perdido descendencia, que habían perdido el arca, creyendo que habían perdido a Dios. ¿Por qué?
Porque acuérdate que llevaron el arca como si fuera un amuleto de la suerte a la guerra. Erróneamente, ¿verdad? Y quizá muchas veces cuando leemos estos pasajes podríamos decir, el pueblo de Israel, ¿qué onda con ellos? Criticando a lo mejor un poco lo que estaban viviendo. ¿Por qué habrán hecho eso? Qué insensatos, ¿no? Y luego el verso dice algo interesante. Llevaron el arca, recuperan el arca y estuvo mucho tiempo el arca guardada. ¿Cuántos años? 20 años, casi nada, casi mi edad. 20 años. Casi mi edad, si la doblamos, perdón. 20 años lamentando, pero sin arrepentimiento. 20 años de tibieza espiritual en el pueblo. Pero en el versículo 3 hay algo evidente, que Dios estaba usando a Samuel. Y Dios usó a Samuel no para ir a criticarlos, no para darle a lo mejor una charla motivacional, sino para llevar a su pueblo al arrepentimiento. Qué poderoso mensaje. Dios usando a Samuel para llevar a toda la nación al arrepentimiento. Porque el verso 3 dice que habló Samuel a toda la casa de Israel. No habló a unos cuantos, sino a toda la casa. Y vamos a ver poco a poco cómo hay un cambio en el pueblo. Cómo reconocen que algo está mal, algo están haciendo mal. Y eso es importante para nuestras vidas el día de hoy. Reconocer que estamos haciendo mal. Reconocer que somos pecadores. Es el principio de nacer de nuevo, ¿verdad? Y me gusta cómo Samuel no maquilla lo que está pasando. Porque Samuel sabía que su pueblo era idólatra. No les dice, ustedes saben lo que están haciendo y cada quien lo suyo. No. Fíjense lo que les dice. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot, que también es una diosa, era una diosa, de entre vosotros. Y luego le dice, preparen su corazón a Jehová y solo a él servid. O sea que él sabía de qué flaqueaba el pueblo. No era ignorante de lo que estaba pasando en su pueblo. Esto implica, hermanos, algo fuerte. Enseñanza para el pueblo, pero enseñanza también para nosotros hoy en día. Porque podemos decir que somos cristianos. Podríamos decir que somos nacidos de nuevo, decirlo. Podremos levantar la mano aquí y decir que aceptamos a Cristo, pero saliendo de aquí podemos vivir como si no fuéramos hijos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en este momento. ¿Se acuerdan que los filisteos tuvieron miedo cuando vieron el arca? Porque ellos sabían el poder de ese Dios. Ellos lo conocían, habían escuchado historias. Y entonces el pueblo de Israel era temido, no por sus fuerzas militares, sino por el Dios que los respaldaba. Y así puede ser la vida del cristiano, porque mucha gente puede decir, oh sí, es que Dios es todopoderoso, y el Dios de los cristianos es todopoderoso. Pero tú o yo, como cristiano, quizás no estamos viviendo como Dios nos pide. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero se estaban lamentando, con lágrimas de cocodrilo nada más. Porque se lamentaban, pero tenían otras opciones, como un menú de dioses. Si no, Samuel no les hubiera dicho, quizás les hubiera dicho, como ya dejaron los ídolos, como ya dejaron a Astarot, ahora vuélvanse a Dios. No, le dice, tienen que dejarlo. No puedes jugar con Dios. Y eso lo sabían. Acuérdense que tenemos un Dios celoso y ellos sabían que tenían un Dios celoso. Es único. Dios no comparte el lugar con nadie. Y luego Samuel les dice algo interesante. No les dice borrón ni cuenta nueva, o vamos a buscar otro Dios. No, les dice, si de todo corazón quieren volver. Volver significa dar una vuelta en U, ¿cierto?
¿Les ha pasado que van en su carro y se pasan la salida y si llevas GPS te dice, vuelta en U a 300 metros, vuelta en U, y te puedes ir de largo? Y el GPS te va a decir, voy a redireccionar para que regreses al destino, donde tienes que ir, donde me habías puesto para volver. No te dice, como ya te fuiste de largo, ahora te voy a aventar para Caborca, o sea, vete para otro lado. No. Así mismo Samuel les dice, vuelvan. Qué interesante es volver a Cristo, ¿cierto? Yo soy un testimonio vivo de volver a Cristo. Por eso les digo, esto es para mí, no es para señalar a nadie. Y esta es la primer señal de un corazón donde Dios vuelve a gobernar. La primera señal de un corazón donde Dios vuelve a gobernar, reconoce su condición. Hay que reconocer nuestra condición. ¿En dónde estamos el día de hoy? ¿Cómo estamos el día de hoy? Le voy a dar lectura al versículo 4 y dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Baal, Astarot, pues eran dioses ajenos al pueblo de Dios, eran dioses que ellos fueron acarreando de productividad, de seguridad, de placer. Y ellos los tenían, no eran simples figuritas, no era como traer en el bolsillo una cruz o una figurita ahí perdida, no, ellos dependían de eso, por eso les dije, ellos tenían como un menú de dioses, al mejor postor. Pero a pesar de las maravillas que habían visto este pueblo, seguían queriendo tener ídolos. Y se me hace interesante que ese libre albedrío, y dije, qué interesante que el libre albedrío, los seres humanos solamente lo usamos para pecar, para irnos del otro lado. ¿No creen? Solamente es para pecar. Y estos mismos, a pesar de haber visto las maravillas y el poder de Jehová, seguían teniendo dioses ajenos. La pregunta que te hago a ti hoy es, quizás no tienes un Baal, quizás no tienes un Astarot, una figura, pero ¿qué cosas hay en tu corazón que los guardas bajo llave ahí? ¿Qué cosas? ¿Qué otros dioses ajenos tienes? Cuando dices que Dios está en tu vida. Dice el verso que quitaron los ídolos. Porque había una conversión. Ya no solo estaban lamentándose, ya habían escuchado a Samuel. Y entonces todo el pueblo quitó los ídolos. No negociaron, no dijeron, oh, pero es que Samuel, mira qué bonito está. ¿A poco no podemos tener un poquito de placer, aunque sea? No, no negociaron, los quitaron. Y todavía después de eso, dice que sirvieron solamente a Jehová. Qué poderosa conversión. ¿Es difícil? ¿Es difícil quitar los ídolos? ¿Es difícil quitar las cosas de la carne? Por supuesto que es difícil. Aquí a lo mejor lo leemos y pues qué fácil suena, ¿no? Pero es algo difícil. Es una lucha constante. Pero sirvieron solo a Jehová. Aquí hubo avivamiento, hermanos. Hubo un cambio real según este texto, según esta historia. Y esta es la segunda señal de un corazón donde Dios vuelve a gobernar. Cuando Dios vuelve a gobernar un corazón, quitas lo que estorba. Y no solamente lo quitas, sino que lo abandonas. No es como quitarlo porque te estorba a un ladito y poder pasar, y cuando las cosas se ponen mal, puedes volver, regresar, y está ahí bajo llave y lo agarras y lo tomas. No. Lo tienes que abandonar, te tienes que olvidar de ese ídolo. Hay una historia, real o no, yo la escuché como real hace tiempo,
de un hombre que era un empresario. Eran muchos empresarios, eran socios. Y uno de ellos robó una fuerte cantidad de dinero. Nadie sabía, todo el mundo pues, estaba sospechoso y no querían hacer nada hasta descubrir quién había sido. Y entonces este hombre que robó escribió una carta anónima. Y dijo, días después de que yo tomé esa cantidad de dinero, un hombre me habló de Cristo. Y yo me volví cristiano. Y después de conocerlo, no he podido dormir esta semana. Y como no he podido dormir porque la conciencia me está remordiendo, aquí les devuelvo la mitad de lo que me robé. Y si mañana no puedo dormir, les iré devolviendo de poco a poco. Parece absurdo, pero la vida espiritual puede sonar así. La vida del cristiano podría sonar así. Vamos dejando de a pedacitos las cosas. Este avivamiento habla que ellos dejaron todo y sirvieron solamente a Jehová. Y quizás la vida de muchos sea así. No, Señor, es que esto lo estoy disfrutando ahorita, pero voy a dejar esto. Es como cuando te pones a dieta, ¿no? Híjole, es que el pan, voy a dejar el café, pero el pan no. O voy a dejar el pan, pero pues al café le voy a poner 2, 3 de azúcar. Buscamos la forma de no entregarnos completamente a la dieta. Así puede sonar la vida espiritual de muchas personas. Pero aquí hay algo hermoso de este pueblo, que dejaron todos los ídolos y sirvieron a Jehová, solamente. Vamos a darle lectura para irle avanzando del 5 a 9. 5 a 9. Acompáñeme del verso 5 al verso 9. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí hay algo impresionante que a mí me habló bastante. Todo el pueblo se reunió. Imagínate ver a todos los seguidores de Cristo, a todos los cristianos de Tijuana reunidos. Ha de ser impresionante, ¿no? Me imagino que los noticieros, me imagino que el periódico, los influencers estarían presentes queriendo ver qué está pasando, porque es una gran cantidad de gente. Todo el pueblo de Israel se reunió en un lugar para hacer algo. Dice que derramaron agua. Tomaron agua, la derramaron. Esto tiene un significado de humildad. Ayunaron y confesaron sus pecados. ¿Cuáles pecados? Bueno, pues que habían pecado contra Jehová, dice la historia. Y hay algo interesante que pasa aquí. Ellos derraman el agua, ayunan, se ponen a cuentas con Dios.
y el enemigo los ve. Qué interesante, ¿no les suena algo a ustedes? Porque cuando estaban lejos de Dios, o cuando nosotros estábamos lejos de Dios, el enemigo ni te persigue, ni sientes que tienes problemas. Pero ellos vieron que estaban reunidos y fueron ahí a chismear y los príncipes dijeron, es el momento, otra vez vamos a ir. Ya los vencimos una vez, vamos a vencerlos otra vez. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel que conocía lo que este ejército podía hacer? Tuvieron temor, porque era un ejército poderoso. Pero esta vez hicieron algo que anteriormente no habían hecho. No se entrabancaron y empezaron a agarrar las espadas y vete por las lanzas, porque a lo mejor no se los habían llevado, porque no iban a eso. Tuvieron gran temor, pero en lugar de prepararse para eso, tuvieron dependencia. Y le dijeron a Samuel, clama, no ceses de clamar. ¿A quién? A Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no nos deje en las manos de estos filisteos. Y Samuel hizo lo que le pidieron, ¿cierto? En lugar de hacer caso omiso y decir, no, pues yo ahora estoy ocupado, ¿qué no ves que estoy ocupado? Ahí ustedes vayan y yo sé que Dios los va a proteger. No, dice que él clamó y Jehová le oyó. Y aquí nace nuestra tercer señal de un corazón donde Dios vuelve a gobernar. Cuando Dios vuelve a gobernar un corazón, primero se ordena el corazón y empiezas a depender de Dios. Ya no como la historia lo marcaba, que tú solito te avientas a la guerra y yo puedo solo y es por mis fuerzas una y otra vez. Aquí hay un ejemplo de que empiezan a depender de Dios, a confiar nuevamente en Dios. Lo que habían olvidado con el paso del tiempo, este día vuelven a ponerse a cuentas con Dios y deciden depender de Él. Porque ellos ya conocían el poder de Dios. Ellos ya conocían que si clamaba, Dios respondía. ¿Tú conoces el poder de Dios? ¿Tú conoces que si clamas a Dios, Él te responde? ¿Te ha pasado? ¿Eres testimonio vivo de que el poder de Dios ha hecho cambios en tu vida? Yo sí, soy testimonio vivo de eso. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando dejé de hacer las cosas por mis fuerzas y decidí ponerme a cuentas con Él y derramar todo mi pasado, derramar esa agua y decir, Señor, lo que hice ya no puedo arreglarlo, pero aquí estoy. Dios intervino en mi vida y yo sé que también ha intervenido en la tuya. Las batallas, hermanos, espirituales, pues no te puedes poner a jugar con el enemigo, porque no vamos a poder, ¿cierto? Si nos ponemos a luchar con el enemigo, nos va a vencer, siempre nos va a vencer. Por eso es que las batallas espirituales se ganan de rodillas clamando a Dios. Y Él lo hará. Él te escuchará así como escuchó al pueblo por medio de Samuel, así también lo hará contigo. Y lo ha hecho conmigo. Vamos a darle lectura del verso 10 al verso 14. Nos vamos a ir de corrido. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgad y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Dice el verso 10, pues los filisteos iban a aprovechar el momento. Eran sanguinarios, eran valientes. Pero Jehová había escuchado a Samuel. ¿Y qué hizo Jehová? Tronó un gran estruendo delante de Israel. O sea, otra vez Jehová vuelve a mostrar su poder a su pueblo, porque dice que lo hizo delante de ellos, y también demuestra su poder al enemigo. Me imaginé una escena pues impresionante, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Tanto así que se atemorizaron estos valientes guerreros, porque fue un gran estruendo. ¿Cómo fue? No me hubiera gustado estar ahí, la verdad, pero parece una escena interesante. Todo un ejército de valientes que venían otra vez a querer derrotar a este pueblo, es derrotado por Dios. Y luego que vieron esto, pues los hijos de Israel salieron y los siguieron y los hirieron y ganaron esta batalla, pero esta vez no fue por sus fuerzas. Esta vez fueron por las fuerzas del clamor a Dios, y que Dios respondió a su vida, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Y luego Samuel deja una marca. Esto pues es el título del sermón, ¿verdad? Samuel deja una marca. ¿Por qué? ¿Por qué dejaría una marca? ¿Para recordar la victoria del pueblo nada más? ¿Saben una cosa? El ser humano tiende a hacer algo, a olvidar. Somos olvidadizos, ¿verdad? Si hay alguien aquí que tenga memoria fotográfica y que nunca olvida nada, bueno, es una excepción, pero algún día pasará. Pero el ser humano es olvidadizo por naturaleza. Empiezan a envejecer las neuronas, van muriendo y empiezas a perder recuerdos. Pero el pueblo de Israel olvidaba cada rato las providencias de Dios. Entonces, esta es una marca espiritual que hasta el día de hoy es recordada. Tan es así que este nombre sigue siendo usado, ¿no? Hay iglesias que se llaman así. Hay sermones que llevan este título recordando las providencias de Dios y el poder de Jehová en este tiempo. Entonces, era una marca espiritual. ¿Para qué? Para no olvidar que a través de todo ese tiempo, hasta ese momento, Jehová los había ayudado. Es una escena impresionante, porque de venir a perder una guerra con más de 30,000 hombres y perder la presencia de Dios y lamentarse por eso por 20 años, Dios vuelve a sus vidas. Les dije que yo soy testimonio de volver a Dios. A lo mejor aquí muchos crecieron conociendo a Dios y nunca se han volteado, nunca se les ha olvidado. Y qué hermoso por ti. Pero habemos personas que sí tuvimos que regresar.
y que seguimos viendo las providencias de Dios y que sabemos que Dios hasta aquí nos ha ayudado en todo momento y que también hubo personas que clamaron por mí y quizá hay personas que han clamado por ti. Yo tengo a mi persona y a varios aquí, ¿no? Pero mi esposa es la que clamó por mí. Yo no lo sabía hasta el día que llegué aquí y hasta que después ella me contó lo que estaba pasando, ¿no? Entonces digo, clamar a Dios y Él responderá. Hay un peligro después de que conoces o que ves las providencias de Dios en tu vida, y es olvidarlas. Quizá ahorita estés tú reflexionando en todo lo que Dios ha hecho en tu vida y a lo mejor hay algo que no te acuerdas porque olvidamos, ¿cierto? Pero cuando clamamos a Dios, viene la cuarta señal de un corazón que vuelve a ser gobernado por Dios. Cuando un corazón vuelve a ser gobernado por Dios, Él interviene y marca tu vida. ¿Cuántos de aquí tienen una marca en su vida? Y no para recordar tu pasado y vivirte doliendo y lamentando lo que pasó, así como al principio de este capítulo, sino que tienes una marca de que hasta el día de hoy Jehová te ha ayudado. ¿Puedes recordarla? En este capítulo, en esta historia, Dios no había dejado de ser Dios. Quizá la lees y pareciera como que sí, porque fueron a la guerra, fueron derrotados, llevaron el arca sin preguntar, sin hacer lo que debían hacer los sacerdotes. Y pareciera, a lo mejor los enemigos podrían decir, si les quitamos el arca, que ya sabemos que la llevaron y Dios, este Dios es muy poderoso, pues sin ella no son nada. Pero Dios nunca dejó de ser Dios. El pueblo de Israel había dejado de comportarse como pueblo suyo, ¿cierto? Las preguntas para ti el día de hoy que quiero que te lleves son dos. Ahora sí que como dicen, una buena y una mala, pero al final van a ser buenas. La primera pregunta es, ¿hay evidencia en tu vida de hasta dónde Dios te ha ayudado? No necesitas contestarla ahorita, pero la puedes contestar en camino a tu casa, mañana en tu devocional. Reflexionemos, ¿hasta dónde nos ha ayudado Dios? ¿Qué evidencias hay en nuestra vida de que Dios nos ha ayudado? Y la segunda, no les dije cuál era la buena y cuál era la mala, ¿verdad? ¿Qué sigue en tu vida que Dios ya tocó y sabes que debes dejarlo, pero no has soltado? Voy a repetirla. ¿Qué sigue en tu vida que Dios ya tocó? ¿Sabes que debes dejarlo? Así como Samuel les dijo que tenían que dejar estos ídolos y decidieron dejarlos. Pero tú no has soltado. Quizá no lo hay. O quizá sí, tú lo sabes. O quizá estamos viviendo como vivía el pueblo de Israel. Normal, no sabían que estaban alejados de Dios. Por eso se lamentaban, no sabían lo que habían hecho en ese momento. Pero por eso te dije al principio, sé honesto hoy en tu relación con Dios. Hoy, si Dios está hablando, sé honesto con Él. Porque puede que haya cosas en nuestra vida, esos pequeños ídolos, que no nos están dejando rendirnos completamente a Él y solamente servirlo a Él. Cualquier cosa que te haga depender más de eso que de Dios es un ídolo. Cualquier cosa. Ejemplos. Un trabajo, tu economía, tus fuerzas, un partido de fútbol, un celular, Facebook Marketplace, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que hay. Si eso te quita más tiempo
Y crees que porque tú ya fuiste llamado, y porque tú levantaste tu mano, y porque ya tienes tantos años, estás caminando con Dios. Y vienes aquí y haces otras cosas, saliendo de aquí o aquí mismo, que no es estar caminando con Dios. Esos son ídolos. Y a lo mejor en tu cabeza suena y no creo. Pues ¿qué tiene de malo? Una vez escuché, ¿qué tiene de malo ver una serie de Netflix donde salen escenas para adultos? Yo una vez lo escuché de verdad. Pues somos adultos, ¿no? Pues no. No importa si eres adulto. No importa si en la mañana no hiciste tu devocional, pero porque en la tarde quieres ver un partido de fútbol. O en la mañana, y más si es del América o cualquiera de ellos, ¿no? Pero si tu relación con Dios a través de la semana está completamente olvidada, pero si le dedicaste 8 horas a tu trabajo, 2 horas a un partido de fútbol en televisión, o 3 horas a una serie de Netflix, o una película, o lo que sea, mis hermanos, esos son ídolos. Y si ahorita tú me dices, no, yo no hago nada de eso, no te mientas. No nos mintamos. Ayer hablaba con mi esposa, decíamos, esto no está nada errado en lo que están viviendo los cristianos el día de hoy. Las redes sociales están llenas de iglesias que están tratando de meter al mundo para que no se vaya la gente. Qué interesante, ¿no? Y así no es el Evangelio. De verdad así no es. Yo espero el día de hoy que no importa cuántos años tengas conociendo o sabiendo de Cristo, no digas, eso no es para mí, porque esto es para todos. Así como Samuel dijo, háblenle a todo el pueblo, no dijo, fíjense quiénes son los que tienen ídolos y quiénes no, y ellos apártenlo. No, todo el pueblo. También todo el pueblo, aquí. Hoy en día todos los cristianos tenemos ídolos. Y quien diga que no, es el primer mentiroso, ¿cierto? Pero es la verdad. Este mensaje habló a mi corazón porque yo sé que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios porque hay ídolos en mi vida. Hay cosas en las cuales yo le pongo más atención que estar conectado con Dios. Porque cuando los problemas vienen y arrecian a mi vida, lo primero que hacemos es correr a Dios, ¿cierto? Pero cuando las cosas están pacíficas, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Pero no es así. Y ojo, para que no vayan a decir que ya no vamos a hacer nada. No, claro que sí podemos disfrutar, es válido hacer las cosas. Pero no pongamos otras cosas más atención que a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque queremos vivir una eternidad con Él, ¿cierto? Pero nomás queremos dedicarle 20 minutos al día o 35 minutos los domingos. No nos vamos a pasar porque ya tengo hambre o porque al rato juega mi equipo favorito. Queremos providencia de Dios todos los días, pero no podemos a veces doblar nuestras rodillas en la mañana o en la tarde y agradecerle, glorificarle, adorarle, porque no solamente se le adora viniendo los domingos aquí con mis hermanos alabando, hay adoración todos los días a Él. Y el pueblo de Israel se dio cuenta de eso, por eso ofrecieron este holocausto, por eso ofrecieron este sacrificio. Si el pueblo de Israel no hubiera hecho eso, no se estuviera contando esta historia. Y en estos libros, más adelante, sigue habiendo fallas, como todos lo vamos a tener. Pero por eso necesitamos como cristianos tener un avivamiento y dejarlos a un lado y volvernos, dar una vuelta en U y volvernos a Cristo. Y Él en su gran misericordia nos va a escuchar.
Así que el día de hoy aprendimos algo, hermanos. Lo primero es reconocer. Hagamos una introspección. Dicen que uso palabras a veces que no mucha gente conoce. Estudiémonos. ¿Qué hay en nuestra vida? Luego hay que quitarlo y dejarlo. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Luego hay que depender de Dios. Para poder hacer estas cosas hay que empezar a depender de Dios. Luego ríndete a Él. Y Él peleará por ti. El pueblo de Israel en estos pocos capítulos pasó de idolatría a arrepentimiento. Del temor al clamor. De una derrota a una victoria. Y dicen en los últimos versos que la mano de Dios siguió con ellos. Y los filisteos seguían atacándolos. No quiere decir que ahí se acabó todo, sino que seguían atacando, pero la mano de Dios estaba presente. Y saben, todo esto comenzó con una decisión. Que quizá todos en un principio lo hicimos. Volver a Dios de todo su corazón, dice el principio de este capítulo. Así comenzó. Y así también puede comenzar nuestro nuevo andar con Cristo.